Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quiero traer un hermoso mensaje en esta hermosa noche para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje que yo traigo es sobre el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas personas le tienen miedo al libro de Apocalipsis? ¿Cuántas personas le tienen temor, le tienen pánico? Dar una prédica o dar un estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, muchos creyentes le tienen temor, le tienen fobia al libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis fue escrito para dar ánimo al creyente, para animarle en sus pruebas, para animarle en las persecuciones que experimente el creyente. Y es sobre eso que quiero hablarle en esta hermosa noche, sobre el libro de Apocalipsis. Y el mensaje que voy a tratar en esta noche se encuentra en el libro de Apocalipsis, como lo decía, el último capítulo, capítulo 22, desde el versículo 6 en adelante, que trata sobre la venida del Señor, la segunda venida literal de Cristo aquí en la tierra. Debemos diferenciar lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es parte de la segunda venida, mas no es la segunda venida en sí. Y por eso quiero hablarle de la segunda venida de Cristo. Cuando su iglesia venga con Cristo a la tierra. En el arrebatamiento, la iglesia sube a las nubes. En la segunda venida, la iglesia viene con Cristo a la tierra. Y de eso que yo quiero hablarle a usted. Y quiero dar una pequeña introducción a este hermoso mensaje que vamos a estar predicando sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 22. La segunda venida de Cristo. Voy a dar una pequeña introducción sobre lo que trataré en esta prédica. El libro de Apocalipsis primeramente viene de la palabra griega apocalypsis, que quiere decir lo siguiente. Apocalipsis quiere decir revelación, manifestación o manifestar. También quiere decir un descubrimiento o una apertura. En el Nuevo Testamento esta palabra se describe como la revelación para revelar verdad espiritual. Vemos que esta palabra apocalipsis en el Nuevo Testamento se usa en varias ocasiones para revelar algunos aspectos que nos da la revelación bíblica, la palabra del Señor. Y como leímos, he utilizado esta palabra apocalipsis o revelación o apocalipsis para revelar verdad espiritual. Por ejemplo, si leemos Romanos 16:25, ahí nos va a dar a entender que Pablo está tratando de una verdad espiritual aquí. Leamos Romanos de un prontico para 16:25, que va a decir lo siguiente. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación. Esa palabra revelación es apocalipsis. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno. Apocalipsis se usa para revelar alguna verdad espiritual. Revelación. Aquí vimos como Pablo utilizó en Romanos capítulo 16, versículo 25. En Gálatas 1, versículo 12 también va a decir lo siguiente. 1, versículo 12 dice lo siguiente. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación, apocalipsis. Esa es la misma palabra griega que se menciona ya en el libro de Apocalipsis para describir ese nombre. Revelación. La revelación de Jesucristo. También esta palabra es utilizada para revelar a los hijos de Dios. Se usa para revelar a los hijos de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra manifestación también quiere decir apocalipsis, revelación, para manifestar
la venida y la gloria para manifestar a los hijos de Dios. También se utiliza para demostrar la encarnación de Jesucristo en Lucas 2:32. Lucas 2:32 va a decir lo siguiente. Dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles, hablando de la encarnación de Cristo, la presentación de Jesucristo cuando fue presentado en el templo. Se utiliza también esta palabra revelación, para revelación a los gentiles, o sea, la humanidad de Cristo que iba a salvar a su pueblo Israel y al mundo entero. También es utilizado para manifestar la aparición en su segunda venida, que es lo que vamos a tratar en sí. Por ejemplo, voy a leer 2 de Tesalonicenses 1:7. Segunda a los Tesalonicenses 1:7. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice cuando se manifieste. Esa palabra cuando se revele, cuando apocalipsis, cuando la revelación del Hijo de Dios aparezca en los cielos, que es lo que vamos a tratar en sí. Por ejemplo, también 1 de Pedro 1:17 se va a mencionar esa palabra apocalipsis, revelación, apocalipsis, manifestación, manifestar. Ahora bien, los destinatarios de esta epístola, de este libro, que son las 7 iglesias de Asia Menor. Los destinatarios son las 7 iglesias de Asia Menor. Eso lo vemos en Apocalipsis 1, versículo 4. ¿A quién es dirigido? Apocalipsis, a creyente. Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su rostro. ¿A quién es dirigida esta iglesia? Dice Juan, a las 7 iglesias de Asia. Y a esos creyentes fue dirigida la carta, o mejor dicho, el libro de Apocalipsis, el libro de Revelación. Esos son los destinatarios del libro de Apocalipsis. Ahora bien, el propósito del libro, el tema central de todo el libro de Apocalipsis es el siguiente: revelar la plena identidad de Cristo, advertir a los creyentes y darles esperanza. Ese es el propósito de todo el libro. Ese es el propósito de todo el libro. Perdón, yo dije el tema central, pero el propósito de escribirse el libro de Apocalipsis es el siguiente que hemos leído: identificar la plena identidad de Cristo y advertir a los creyentes y darle esperanza. Ahora bien, el tema clave central de todo el libro de Apocalipsis es el siguiente: la guerra espiritual y el conflicto cósmico entre Dios y su Cristo contra Satanás y sus aliados malvados, demoníacos y humanos. Ese es el tema central de todo el libro, que va a manifestar el reino de Dios. Ahora bien, el libro de Apocalipsis tiene un bosquejo natural también. El libro de Apocalipsis nos da a nosotros el interés y nos da a nosotros el bosquejo natural de cómo se interpreta el libro de Apocalipsis, cómo se ubican los puntos, los temas, los capítulos del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene, como les decía, un bosquejo natural. Ahora bien, ese bosquejo se encuentra en el capítulo 1, versículo 19. Y ese es el mapa de todo el libro de Apocalipsis.
Si nos guiamos de este versículo, vamos a aplicar, vamos a interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos muestra a nosotros cómo se debe de interpretar el libro de Apocalipsis y para conocer los tiempos en que están cada uno de esos capítulos. Decía en el capítulo 1, versículo 19, que es el bosquejo natural del libro, el mapa central del libro, dice: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esta. Ese es el punto central, el esquema natural de todo el libro. Escribe las cosas que has visto. ¿Cuáles son las cosas que has visto? El capítulo 1, ¿qué vio Juan? Al Cristo glorificado. Esa es la cosa que has visto. ¿A quién ha visto? A Cristo glorificado. Luego dice, escribe las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? La iglesia en la tierra, o sea, el testimonio de la iglesia en la tierra, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Ahora, y las cosas que han de ser después de esta. Inicia desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Desde el capítulo 4 en adelante, cuando se le dice a Juan, sube acá, es un simbolismo del arrebatamiento de la iglesia. De ahí en adelante ya no se va a manifestar la iglesia, no se va a ver la iglesia aquí en la tierra, sino que se va a ver como en los cielos, en la gloria del Señor. Se va a ver simbolizado por figuras como son los 24 ancianos, la iglesia en los cielos. Ya la iglesia desde el capítulo 4 en adelante ya no se ve en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas que son pertenecen a la iglesia aquí en la tierra, del capítulo 2 al capítulo 3. Desde el capítulo 4, o sea, desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el capítulo 22 está hablando, de ahí para allá está hablando de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el juicio del gran trono blanco que es para los incrédulos y el establecimiento del reino milenial de Cristo y también los cielos nuevos y la tierra nueva. La nueva Jerusalén desciende de los cielos de Dios aquí a la tierra. Ahora bien, ya dimos el bosquejo natural del libro, dimos el tema central del libro, dimos una pequeña introducción del libro, dimos los destinatarios, o sea, a quién fue dirigido el libro de Apocalipsis. Ahora bien, el tema central de mensaje que voy a tratar en esta noche es la siguiente. Debemos regocijarnos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos regocijarnos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Por qué yo debo regocijarme en la venida del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Por las siguientes razones. Tú tienes que regocijarte en la venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver unas cuantas razones por las cuales tú debes regocijarte en la venida del Señor. ¿Por qué debemos regocijarnos en la venida del Señor? Punto 1. Porque la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Ese es el punto 1 por el cual tú debes regocijarte en la venida del Señor. Porque la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Leamos esa gran verdad desde el versículo 6 al versículo 7. Recuerden que estamos tratando Apocalipsis 22. Desde el versículo 6 al versículo 7. Y esa es la primera razón por la cual tú debes regocijarte en la venida del Señor. Porque la palabra de Dios son fieles y verdaderas. Versículo 6, versículo 7 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y esa es la primera razón, porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y aquí dice, las palabras de Dios son fieles y verdaderas. La palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios
son verdades, la palabra de Dios son puras. Yo puedo decir cualquier cosa y eso no tiene valor, pero la palabra de Dios sí tiene valor. Tiene valor la palabra del Señor. Por ejemplo, una ilustración para ilustrar esta parte aquí es que la palabra de Dios inspirada no tiene error. Y esa es una de las razones por la cual debemos regocijarnos en la venida del Señor, porque la palabra de Dios son fieles y verdaderas. La palabra de Dios no tiene errores. Si comparamos cualquier libro, cualquier escrito que no sea la Biblia, tiene error, tiene contradicción, pero la palabra de Dios no tiene contradicción. Por ejemplo, los libros que usan los amigos católicos, los amigos católicos usan algunos libros que son libros apócrifos, que quiere decir ocultos, que no fueron inspirados, pero esos libros no tienen nada que ver en cuanto a la inspiración divina. No quiere decir que no tengan un valor histórico como cualquier otro libro, pero como inspiración no cuentan. Los mismos libros que utilizan ellos, los amigos católicos, tienen contradicciones. Por ejemplo, el mismo escritor de Macabeo, de Segundo de Macabeo, él mismo escribe que él puede tener errores. Él dice en el capítulo 15 de Segundo de Macabeo que si quedó bien, eso fue lo que él se propuso hacer. Y si quedó mediocre, que se disculpa. Pero la palabra de Dios es exacta y es directa en decir, hagan esto. Tienes que hacer esto. Tienes que regocijarte en la venida del Señor, porque Cristo viene y Cristo traerá juicio. También salvará, pero también viene a traer juicio aquí a la tierra. Y esa es la primera razón por la cual debemos regocijarnos en la venida del Señor. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este versículo a nuestras vidas? Lo aplicamos ¿cómo? Creyendo en la palabra de Dios, en que la palabra de Dios no tiene error, en que la palabra de Dios es perfecta. Ahora bien, la segunda razón por la cual tú debes regocijarte en la venida del Señor Jesucristo es la siguiente: porque solo a Dios se debe adorar. Solo a Dios se debe adorar. Desde versículo 8 al versículo 9 va a decir lo siguiente: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Por qué debemos regocijarnos en la venida del Señor? Porque solo a Dios se debe adorar. Aquí vemos algo importante. Aquí está hablando un ángel con el apóstol Juan. Uno de los últimos ángeles que tiene la postrera plaga, un ángel poderoso, y Juan se postra a adorar a ese ángel. Y el ángel le dice, párate, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Eso es lo que está ilustrando aquí. Eso es lo que quiere decir, que no debemos adorar a nadie, solamente a Dios, y solamente a Dios se debe adorar. Juan, cuando se vio que este ángel era poderoso, él diría, bueno, este es un mensajero de Dios y es poderoso, déjame adorar por la palabra de Dios. Y el mismo ángel le dice, no lo haga, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo. Solamente a Dios se debe adorar. Y esa es una de las razones por la cual debemos regocijarnos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, para adorarle a Él, para regocijarnos en Él, para tener paz en Él. Entonces, cuando le fue dada la ley a Moisés, uno de los mandamientos decía, no tendrá dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ella es celoso, solamente a Él se debe adorar. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Satanás, ¿qué le dijo? Todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo le responde, escrito está,
al Señor tuyo adorará y a Él solo servirá. No podemos adorar otras cosas, solamente a Dios. Y esa es la segunda razón por la cual debemos regocijarnos en la venida del Señor. Recuerda, el tema central de lo que estoy predicando es: debemos regocijarnos en la venida del Señor. Ahora, la razón número 3 por la cual debemos regocijarnos en la venida del Señor es el siguiente. Antes de entrar a ese punto, quiero ilustrar esta parte de que solo a Dios se debe adorar. Por ejemplo, hoy 21 de enero es un día donde muchas personas se van lejos para adorar a su supuesto Dios, para adorar a su supuesta Virgen. Pero no, la Biblia dice que solamente a Dios se debe adorar. Muchas personas van hasta de rodillas a esos asuntos, a esos cultos idolátricos. Pero el que conoce la verdad, la Biblia aquí está advirtiendo: si tú estás ahí escuchando ahora mismo y todavía no has conocido a Cristo, recuerda, esta palabra te está llamando y te está hablando. Solamente a Dios se debe adorar. Y esa es la razón número 2 por la cual debemos regocijarnos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si el punto número 3 por la cual debemos regocijarnos en la venida del Señor es la siguiente: porque Él quiere que los que no le conocen le busquen y sean limpios. Dios quiere que los que no le conocen, a los incrédulos, le busquen y sean limpios. Dios limpia, Dios purifica. Y Dios quiere que el incrédulo le busque y que sean limpios. El versículo 10 hasta el versículo 13 dice lo siguiente: y me dijo: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios quiere que los que no le conocen le busquen y sean limpios. Aquí dice que el que sea inmundo todavía. El que sea injusto todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es puro, practique la justicia todavía. Aquí Dios está ilustrando algo importante aquí. Estos versículos están puestos para que el incrédulo reconozca y diga: yo no quiero ser impuro, yo quiero ser puro. Yo quiero que mi Señor me limpie, yo quiero ser un hijo de Dios. Ya yo no quiero ser un incrédulo, ya yo no quiero ser un injusto, ya yo no quiero ser un inmundo. Y esto está dando a entender aquí. Dios está diciendo: los que no me conocen, yo quiero que me conozcan y que sean limpios. Pero solamente en la sangre del Cordero, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos limpios. No por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, no porque yo me porto. No. Si tú te estás portando bonito y todavía no tienes a Cristo, tú eres un incrédulo todavía. Tú estás sucio todavía. Cristo te limpia de todo pecado. Dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, que Apocalipsis está citando el libro de Daniel. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 10, lo siguiente: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Dios quiere que el que no lo comprende, que no le conoce, venga al verdadero conocimiento, que es Jesucristo. Cristo te limpia,
Cristo te va a purificar. El escritor de Hebreo dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Oiga como dice, hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, no por tu propio esfuerzo, no por mi obra bonita que yo haga, que yo voy a ser puro, que yo voy a ser santo, no. Tú eres santo porque Dios te santificó. Ahora bien, eso se llama santidad imputada. Hay una santidad práctica que nos corresponde a nosotros andar y vivir en ella. Pero esa santidad no es para salvación. Esa santidad es para edificación. La santidad imputada es la que te hace puro, la que te hace santo. Porque tú has recibido al Espíritu Santo morando dentro de tu corazón. Dios no quiere que lo incrédulo. Dios no quiere la muerte del incrédulo. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se convierta, se vuelva de su camino, regrese a Dios. Ezequiel 33:11 dice, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se vuelva de su camino de pecado y reconozcan que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Rey eterno. Ahora, de seguro tú estás escuchando y todavía tú no tienes a Cristo. Y tú estás escuchando, debemos regocijarnos en la venida del Señor, porque Él no quiere porque Él quiere que los impíos le busquen y sean limpios. Está bien, yo estoy escuchando eso, dirás tú, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo yo me hago limpio delante de Dios? ¿Cómo? Pues los siguientes pasos. Al paso que la Biblia te da para que tú seas un hijo de Dios. El siguiente paso es el siguiente. Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo tú puedes hacerlo? Por la fe en Cristo Jesús. Veamos eso. Por ejemplo, desde el versículo 14 al versículo 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo eso quedarán fuera. Pero el versículo 14 que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la santa ciudad. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas. Aquí es donde entra un conflicto entre los religiosos. Esa es la diferencia del cristianismo y el religioso. El religioso que dice, bueno, yo tengo que ganarme mi salvación. Yo tengo que hacer buenas obras para yo llegar al cielo. Porque mira, Apocalipsis 22, versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan. Es decir, que soy yo que tengo que lavar. No, pero según toda la Biblia y el contexto general de Apocalipsis, ¿quiénes son los que lavan sus ropas? Los que lavan sus ropas son aquellos que ejercen fe, los que depositan fe en el Cordero, Hijo de Dios. ¿No me cree todavía? Vamos a comparar con la palabra de Dios. Apocalipsis 1:5 dice lo siguiente. Vamos a ver quiénes son los que lavan su ropa. Si yo lavo mi ropa, o sea, mi alma, yo la lavo por mis buenas obras o por depositar fe en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A eso se refiere. Bienaventurados los que lavan sus ropas. A eso se refiere. Depositar fe en Cristo Jesús. ¿Tú depositas fe en Cristo Jesús? Cristo, muriendo allí, llevó el pecado tuyo y llevó mi pecado.
No era Cristo que tenía que estar colgado en ese madero. El que tenía que estar colgado en esa cruz era tú y era yo. Porque somos los pecadores. Cristo no tiene pecado, no tenía pecado, mas Él llevó mi pecado y tu pecado en la cruz. Y tú depositas fe en Cristo Jesús y aplica instantáneamente este versículo: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y a la puerta de la santa ciudad. Solo así podemos ser limpios, depositando fe en Cristo Jesús. Aún todavía no estás satisfecho con ese versículo, veamos otro versículo. Otro versículo que nos va a decir que aquellos que lavan sus ropas son aquellos que depositan fe en Cristo Jesús, no tu obra. Tu obra para salvación no sirve para nada. Dice Apocalipsis 7:14. Estamos en el mismo Apocalipsis, para que no diga todo está citando otro libro. No, estamos en el mismo Apocalipsis, el contexto general del libro de Apocalipsis. Y si nos vamos a las epístolas doctrinales de Pablo, ahí Pablo da un game over, un knockout para aquellos que predican salvación por obra. Apocalipsis 7:14 dice lo siguiente: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo se lavan las ropas? ¿Por mi esfuerzo o por la sangre del Cordero de Dios? La Biblia es clara y sencilla en decir que es en la sangre del Cordero de Dios, depositando fe en el Cordero de Dios, es que somos limpios. Ahora, el versículo 15 dice lo siguiente también. Y esa es la razón, una de las razones, o un paso, es decir, un paso de cómo tú puedes ser un hijo de Dios. ¿Cómo tú puedes hacerlo, dijimos? Pues la fe en Cristo Jesús. Versículo 14 y versículo 15. El 15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Eso estarán fuera. Y ahí es que viene que tú puedas ser un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios quiere que tú cambies de esto que dice aquí en el versículo 15, mas los perros estarán fuera, a que cambie a lo que él dijo anteriormente en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados los que depositan fe en Jesucristo. Dios quiere que las personas cambien de este estado que dijo en el versículo 15, más los perros, los hechiceros, fornicarios y todo aquel que ama y hace mentira. Dios quiere que cambie ese estado y que sea como el que él dijo anterior, como el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la puerta de la santa ciudad. Dios quiere que tú cambies ese estado. Ahora bien, esta parte aquí le dice más los perros. Los perros en el Antiguo Testamento se consideraban criaturas indeseables. Se aplica a los líderes infieles en Isaías 56:10. Isaías 56:10, vamos a dar un pequeño vistazo allá para que entendamos mejor esta parte que dice más los perros estarán fuera. No es que está hablando de animales, de perros, no, sino que Dios compara al hombre pecador como un perro porque son indeseables. Una persona sin Cristo es detestable delante de Dios. 56:10 dice lo siguiente de Isaías. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no entienden, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman dormir. También he utilizado este verso para hablar de los homosexuales y de las prostitutas. El Deuteronomio 23:18 aplica esta palabra perro para referirse a los hombres que ejercen la prostitución y que ejercen la homosexualidad, los que practican esas cosas. Esos son esas personas que dice aquí, más los perros estarán fuera. Aquellas personas que son detestables delante de Dios, que hacen cosas que no le agradan a Dios.
Pero eso es un fruto de la incredulidad. La incredulidad lleva a cometer los pecados. Eso debemos diferenciar, el pecado de los pecados. El pecado es el rechazo a Cristo. Y a través de ese pecado, el rechazo a Cristo, vienen los demás pecados. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Instantáneamente de que tú te arrepientes, de que tú aceptas a Cristo de corazón, el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo va a obrar en ti y ya tú no vas a hacer esos pecados, más bien va a producir que el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, porque nada más es uno, es el fruto del Espíritu. Un fruto con 9 virtudes. De tal manera que si tú tienes cumple 8 puntos, lleva 8 puntos, según, y te falta uno, no tiene el fruto del Espíritu, porque es un fruto con 9 virtudes. De tal manera que si tú tienes amor, gozo, paz, y no tienes paciencia, no tienes ninguno de los otros, porque es el fruto, no son los frutos, es el fruto del Espíritu. Ahora bien, algo importante aquí es que dice, mas los perros estarán fuera. ¿Fuera de qué? Lo que quiere decir aquí es fuera de la presencia de Dios, fuera de la gloria de Dios, fuera de la comunión de Dios. Eso es lo que quiere decir, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera, excluidos de la presencia de Dios. Y ese es el paso. Depositando fe en Cristo Jesús, tú puedes lograr ser un hijo de Dios. Por ejemplo, una ilustración clara en la cual yo puedo comparar este versículo es la Escritura con la Escritura. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10, hablando de este mismo evento que estoy predicando aquí, de la segunda venida de Cristo literal aquí a la tierra, dice lo siguiente. Y algo que debemos destacar aquí es cómo Pablo utiliza esta palabra de estarán fuera. Mira cómo dice aquí. Segunda a los Tesalonicenses 1, 8 al 10 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, no como enseñan algunos, no como enseñan los testigos de Jehová, como enseñan los adventistas, como enseñan los mormones y todas esas sectas que enseñan el dormir del alma y la extinción del ser humano, de que la persona cuando muere ya ha sido exterminada. Eso es una herejía. La Biblia dice que todo aquel que muere sin Cristo sufrirá por los siglos de los siglos. Y aquí dice que sufrirá pena de eterna perdición. No dice temporal. No dice que la persona va a ser aniquilada. No, la Biblia enseña que sufrirá pena de eterna perdición. Dice pena de eterna perdición, excluido quiere decir separado, echado fuera, lo mismo que estamos viendo allá en Apocalipsis. Dice, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo anima al creyente en este versículo, dice, ustedes están sufriendo persecución ahora, pero mira la ilustración que va a pasar en un futuro. La hoja se va a voltear. En vez de los incrédulos, ustedes son perseguidos por los incrédulos ahora, pero en aquel día la hoja se va a voltear. Los incrédulos van a ser perseguidos. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. La Biblia dice que Él juzgará a las naciones con vara de hierro. Y Cristo viene
a condenar, también viene a salvar, pero Él viene a juzgar a aquellos que le niegan, a aquellos que no ejercen fe en Cristo Jesús, aquellos que no quieren arrepentirse. Cristo viene a juzgar a esta persona. Y qué pena, que dice la Biblia, que sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Pero a los creyentes Él los anima y le dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, los que no han sido incrédulos, los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio, lo que estoy haciendo ahora, predicando, dando testimonio de Cristo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y Dios quiere que el incrédulo le busque y sea limpio, se convierta. Y vimos este primer paso aquí. ¿Cómo tú lo haces? Por la fe en Cristo Jesús. Deposita fe en Cristo Jesús. Ahora bien, el siguiente paso por la cual tú puedes hacerlo, ¿cómo tú puedes hacerlo? El segundo paso es el siguiente: por el testimonio que Dios ha dejado en la tierra. ¿Quiénes son ese testimonio? La iglesia. Lo que la iglesia está predicando hoy, hablo la iglesia de Cristo, no religiosidad. Porque muchos se confunden cuando dicen la iglesia tal, esa es la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Cristo es un conjunto de creyentes lavados y nacidos de nuevo por la sangre del Cordero de Dios, regenerado por el Espíritu Santo. Todo el mundo que deposita fe y confía en la gracia redentora de Cristo Jesús, de la salvación 100% por gracia y no por obra, esa es la iglesia de Cristo. Todo aquel que predica salvación por obra no es la iglesia de Cristo, porque contradice la Biblia. El que predica salvación por obra se está comparando a sí mismo de que él puede ganarse la salvación y que Cristo, lo que Cristo hizo fue imperfecto, que lo que Cristo hizo todavía no basta, porque todavía falta hacer algo según todas esas religiones. Pero el cristianismo bíblico es aquel que descansa en la gracia salvadora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio que Dios ha dejado aquí en la tierra, su iglesia. Desde el versículo 16 y 17 dice lo siguiente. El versículo 16 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La iglesia son candeleros, está dando testimonio. Mire lo que dice este versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo obrando en la iglesia, obrando en cada creyente, dicen ven. Están llamando. Aquí vemos una invitación doble. Una invitación para que Cristo venga. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. O sea, el que deposita fe en Cristo instantáneamente va a decir ven, Señor Jesús. Esa es la primera invitación. Una invitación para que Cristo retorne, para que Cristo venga. Pero hay otra invitación que dice: y el que tiene sed, ese es el incrédulo, que necesita saciar su vida, que necesita saciar su alma. Y solamente el Espíritu Santo quita esa sed. Y Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, en su interior correrán ríos de agua viva. Y más para abajo dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cómo se sacia un alma? Por la fe en Cristo Jesús. Y Dios ha dejado un medio para hacerlo. Su palabra. Su iglesia está dando testimonio de él. Y como les decía, aquí vemos una invitación doble. Ven, una invitación para que Cristo venga y una invitación para que el incrédulo se convierta.
y venga a Cristo y tome del agua de la vida gratuitamente. Toda la Biblia habla de salvación por gracia. Muchos dicen, pero si la salvación descansa en la gracia, así de fácil me va a agotar, así de fácil y de sencillo, yo no tengo que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Depositar fe en Cristo Jesús solamente. Gratuitamente dice que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia nos dice, tome del agua y después usted debe seguir pagando un precio, debe seguir haciendo aquello, debe seguir haciendo esto, debe seguir. No, la Biblia dice que la salvación es totalmente por gracia, depositada en fe. Y un error de los que no creen en la salvación totalmente por gracia es lo siguiente. Dicen lo siguiente: bueno, si tú estás predicando salvación totalmente por gracia, eso quiere decir que tú puedes vivir en el mundo embriagado en el pecado, que tú puedes vivir haciendo todas las cosas que tú hacías. No. Al contrario, va a obrar el amor de Dios en ti. El amor de Dios va a obrar en ti. Eso no quiere decir que tú vas a vivir embriagado en el pecado, no. El que enseña eso, la salvación es por gracia, ya tú no tienes que andar como le agrada a Dios, ya tú tienes que andar como quieras, no importa, porque Dios ya te salvó. Debe preguntarse si en realidad ha nacido de nuevo. La Biblia le llama a esa persona incrédulo todavía. El creyente que ha nacido de Dios confía y descansa en la salvación totalmente por la gracia de Dios, mediante la fe. Y eso, amigos y hermanos, es la verdad. La Biblia enseña que la salvación es totalmente por la gracia de Dios mediante la fe. Búscale a Cristo, entrégale tu vida a Cristo. No importa los pecados que tú hayas cometido, Cristo te ama. Cristo está esperando que tú digas: yo te necesito como mi Salvador. Yo reconozco que tú eres el único Redentor, el único dador de la vida. Confía en el Señor Jesucristo y Él te dará vida. Pero lo grande del caso es que Cristo no da vida parcial, ni vida pasajera. Cristo da vida eterna. Asimismo, como el incrédulo sufrirá pena de eterna perdición, excluido de la presencia de Dios, asimismo el creyente tiene vida eterna en Cristo Jesús y no perecerá jamás. La salvación descansa en la gracia de Cristo, no descansa en mis méritos. Muchos, como les decía anteriormente, la salvación es así tan sencillo, eso es falso, tú estás predicando una herejía porque algo yo tengo que hacer. Yo le digo, ¿quién soy yo para compararme a lo que Cristo ya hizo perfecto en la cruz de Calvario? La Biblia dice que aunque tú te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, tus pecados están delante de mí, tus pecados están delante de Dios. Solamente Cristo te hace limpio. Solamente Cristo te hace santo. Como le decía, la iglesia es un testimonio aquí en la tierra. Vimos en el capítulo 1 que Cristo le llama a la iglesia candelero. Candelero es aquello que se usaba para poner una lumbrera, para poner una antorcha para que alumbre. Eso es la iglesia hoy en día. Un testimonio al mundo incrédulo. Ahora bien, ¿por qué Dios da esto aquí? Claro y sencillo. El propósito de Dios en toda la Biblia es el siguiente: cambio de vida. Dios quiere que tú cambies de vida. Dios quiere que tú te vuelvas de tu camino y que cambie de vida.
Ese es el propósito de Dios por el cual Dios ilustra todo esto. Dios no quiere que el incrédulo perezca. Dios quiere que cambie de vida. Y si yo estoy aquí exhortando y predicando, es porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Dice Romanos capítulo 5. Todo creyente tiene el amor de Dios derramado en su corazón, porque el Espíritu Santo mora en esa persona. Es más, la plenitud de la Trinidad mora en esa persona. Y ese es el propósito de Dios. Cambio de vida. Ahora, el último punto, el último paso de cómo tú puedes ser un hijo de Dios es el siguiente. Por el llamado de la palabra de Dios. Desde el versículo 18 y 19 dice lo siguiente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En este libro, la palabra del libro, de esta profecía. Si alguno quitare de la palabra de la profecía de este libro, de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí hay algo impresionante. Aquí hay una advertencia seria. La iglesia de Dios. Dice, por el llamado de la palabra de Dios. Ahora bien, esta advertencia que está aquí, que dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Quieres saber cuál es plaga? ¿De qué plaga está hablando aquí? Lea con tranquilidad el capítulo 15 y el capítulo 16 completo. Ahí se describe todas las plagas. Y el capítulo 6 también. Todas esas plagas que se describen ahí. Ahora bien. Dice. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Le dije que aquí hay algo importante, una advertencia seria, pero también hay un regocijo. La pregunta es, ¿a quién se está dirigiendo esta parte aquí? Todo el mundo tiene que entender claramente de cómo utilizar la palabra de Dios. No podemos estar utilizando la palabra de Dios como que es cualquier cosa. Debemos entender que lo que está aquí es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el versículo 19 dice, si alguno quitare de la palabra de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Aquí donde muchos dicen, la salvación se pierde. ¿Pero está enseñando esto realmente, que la salvación se pierde? No. ¿A quién le está hablando aquí? Le está diciendo al incrédulo que si no acepta, o sea, si alguno quitara de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que debemos entender aquí es que le está hablando al mundo incrédulo. Muchos utilizan esta parte de decir, los nombres se pueden borrar, porque aquí dice Dios quitará su nombre del libro de la vida, pero si tú lees no dice eso tampoco. La Biblia dice ahí, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ahora bien, esta palabra, libro de la vida, aquí en nuestra Reina Valera 60, no es una correcta traducción.
Esto aquí no es una correcta traducción. El mismo contexto nos da a entender de qué está hablando el libro, y ya muchas versiones corregidas esta parte aquí. Lo que quiere dejar dicho es: Dios quitará su parte del árbol de la vida. O sea, la mejor ilustración para comparar esto con el diluvio de Noé. Noé predicando: suban al arca, que viene un diluvio se acerca. Y muchos decían: no va a llover, déjenme en mi deleite. Y dice Jesucristo dice que no entendieron hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Mientras Noé predicaba, nadie le hacía caso. Solamente 8 fueron salvos por el agua, dice Pedro. Pero cuando el diluvio vino, dice la Biblia que se lo llevó a todos. Fueron tomados de sorpresa, fueron tomados de prevenido, fueron tomados de incredulidad, de todas las cosas. Y esa es la mejor ilustración. El incrédulo tiene oportunidad del árbol de la vida mientras esté vivo y reconozca su pecado. Si murió sin Cristo, automáticamente se ha quitado su parte del árbol de la vida. Como dice la Reina Valera 60 aquí, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, no ser inscrito en el libro de la vida porque no ha depositado fe en el Hijo de Dios. Y eso es lo que está dando a entender aquí. Eso es lo que está diciendo. No es que los nombres serán borrados. Y se está dirigiendo al mundo incrédulo. ¿Cómo lo sabemos? Esta palabra que dice aquí, libro de la vida, debemos entenderlo con el contexto. Le dije que el contexto aquí es más que claro, aunque aquí en este versículo 19 hay un error de traducción. Por ejemplo, versículo 14, la clave de esto dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. No dice al libro de la vida. Y el versículo 19 dice: si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Tienen que tenerse del árbol de la vida. A eso se refiere. Dios quitará la parte del incrédulo que muere sin Cristo. Ya no hay más oportunidad. La oportunidad está mientras tú vivas aquí en la tierra y debes aprovecharlo. Ven ahora, acepta a Cristo para que tenga derecho de entrar a la santa ciudad y comer del árbol de la vida. Ahora bien, le decía que el contexto también es claro para saber que está hablando del incrédulo. El contexto, le voy a dar el contexto de estos versículos. El versículo 14, ¿de quién está hablando? De los creyentes. Dice el versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ese es el mundo creyente. Ahora, versículo 15, ¿quiénes son? El mundo incrédulo. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 14, el mundo creyente. Versículo 15, el mundo incrédulo. Versículo 16, es el método que Dios utiliza para dar testimonio a ese mundo incrédulo. ¿Y cuál es ese método? La iglesia de Dios. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y él mismo entra en contexto: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Sobre quién viene esa plaga que está? Sobre el incrédulo. Ahora bien, el versículo 19 dice: si alguno quitara de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cuáles son esas cosas? La bendición. El versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y el que escucha y el que guarda la palabra de este libro. Hay una bienaventuranza bonita, tremenda, una bienaventuranza gozosa para aquellos que depositan fe en su santa palabra. Y ese es el método que Dios utiliza para dar testimonio al mundo incrédulo, su iglesia. Esa parte no está hablando al creyente de que va a ser borrado del libro de la vida,
porque no está diciendo que va a borrar, está diciendo que va a quitar su parte del libro de la vida. Y esa parte donde dice el libro de la vida tiene que entenderse según el contexto del versículo 14 y el versículo 15, que habla de árbol de la vida, no del libro. Aunque el incrédulo no va a ser inscrito en el libro de la vida, por cuanto no deposita fe en Jesucristo. Ahora bien, vuelvo y repito, versículo 14, creyente. Versículo 15, incrédulo. Versículo 16, el método que Dios utiliza para dar testimonio a ese mundo incrédulo, que es la iglesia. Y si no acepta ese testimonio que predica la iglesia por medio de su palabra, con el Espíritu Santo, expulsando al creyente, energizando al creyente, no hay otra alternativa. Será quitada tu parte del árbol de la vida y no tendrá derecho de andar por la santa ciudad, sino que será excluido de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Ahora, en conclusión, ¿estás tú esperando con ansia al Señor? Esta es la conclusión. ¿Estás tú esperando con ansia al Señor? Vamos, anímate. Debe regocijarte en la venida del Señor. Debe esperar la venida de Cristo. Ven a Él si tú no le conoces. Él te está esperando. Ven. Él te está esperando. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículos 11 y 12, de esos dos versículos hay dos palabras que debemos subrayar. Pedro dice, esperándoos y apresurándoos la venida del Señor Jesucristo. Pedro dice esa parte de apresurando, lo que quiere decir esperar fervientemente, esperar ansiosamente la venida del Señor. ¿Estás tú esperando con ansia la venida del Señor? ¿Estás tú preparado para la venida del Señor? ¿Has depositado fe en Cristo? Déjame decirte que si tú no has depositado fe en Cristo, la venida del Señor va a ser para devastación y destrucción para ti. Para los hijos de Dios será regocijo, gozo, galardón, paz por los siglos de los siglos. Debemos esperar con ansia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Demos un poquito de repaso de todo lo que hemos leído para concluir. ¿Por qué debemos regocijarnos la venida del Señor? Por las siguientes razones. Razón número 1. Porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Capítulo 22, versículo 6, versículo 7. Segunda razón. Porque solo a Dios se debe adorar. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Tercera razón por la cual debemos regocijarnos la venida del Señor. Porque Él quiere que los que no le conocen le busquen y sean limpios. Apocalipsis 10, Apocalipsis 22, del 10 al 13. También dimos los pasos de cómo tú puedes hacerlo. Paso número 1, por la fe en Cristo Jesús. Apocalipsis 22, 14 al 15. Paso número 2, perdón. ¿Cómo tú puedes ser un hijo de Dios y cómo tú puedes regocijarte en la venida del Señor? Por el testimonio que Dios ha dejado en la tierra, su iglesia. Eso lo vimos en Apocalipsis 22, de versículo 16. Paso número 3, 16, 17, el paso número 2. Paso número 3, de cómo tú puedes regocijarte en la venida del Señor. Por el llamado de la palabra de Dios. Eso lo vimos en Apocalipsis 22, del 18 al 19. El libro termina con una conclusión maravillosa que dice
Y el versículo 20 y 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. La gracia, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cristo te está esperando. Y a ti creyente que me escucha, recuerda, Apocalipsis fue escrito para darnos ánimo, para que nosotros nos regocijemos y para darnos un espejo, una visión de lo que va a acontecer en un futuro. Aquellos que nos persiguen hoy en día, en el futuro serán perseguidos por Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y gracias. Y pon atención al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, y búscale, porque Cristo te está esperando. Dios te bendiga.